Quizá me gustaría así como recapitular un poquito lo que vimos la vez pasada, ya que pues Manuel no estuvo y igual Jimena apenas se nos está integrando, pero la vez pasada terminábamos hablando del barroco, ¿no? De cómo está esta transición del renacimiento al barroco y les explicaba también un poquito acerca de que igual este nombre de barroco aunque hay como varias teorías, bueno, ajá, varias teorías acerca del por qué se le ha llamado así, denominado así, pues una de ellas, que es igual como incluso un poco la más polémica, es que pues viene esta palabra de veruca, que significa verruga y que tiene que ver como con algo que está ahí, como que aparece y como que causa algo, ¿no? Porque el barroco, hablábamos que en contraste con el renacimiento, lo que tiene es que el barroco va a intentar ocupar todo el espacio, es decir, va a intentar hacer uso del espacio, si bien ya teníamos que el renacimiento hace como esta apertura al espacio, esta apertura a la arquitectura y a la perspectiva dentro de las imágenes, ya no tenemos imágenes planas, el barroco va a decir, ok, sí, tenemos imagen, podemos hacer lo que queramos con el espacio, entonces yo me voy a encargar de ocupar todo ese espacio porque es algo que no puedes aprovechar. Y curiosamente, pues lo que vamos a tener es que igual va a haber muchos, dentro del barroco, no precisamente ocupar todo el espacio significa retacar o abarrotar todo, sino tiene que ver también, por ejemplo, con esta idea de las sensaciones, las emociones. Y es también como este paso de contraste, ¿no? Como esta idea de que pues en el Renacimiento se apela como al conocimiento, al pensamiento, y el barroco lo que va a hacer es como sí, el pensamiento y el conocimiento son importantes, pero también las emociones. Y lo que es importante en el arte no es solo lo que vemos y podemos leer, sino aquello que queda fuera del arte. Entonces, como que dentro de este arte barroco, les comentaba un poquito yo que pienso como en esta idea de lo que Walter Benjamin llamaba el arte para el culto, lo que veíamos en las primeras sesiones. Esta idea de aquello que está fuera, que no alcanzamos a alcanzar, pero que aún así nos remite a eso, a aquello que escapa de nosotros en cuanto a lo tangible y lo visible, pero sí es como relevante, o sea, sí es como perceptible a través de esa invisibilidad. Y quizás es una de las características más bonitas del barroco. Respecto a eso, bueno, sí les quiero poner la presentación pasada para que vean, porque igual no me gusta estar hablando como de arte y que no veamos lo que está pasando. Y bueno, también otra cosa que me parecía importante, ya no se lo señalé, porque nos quedábamos como en el barroco europeo, fue como lo último de lo que hablamos la sesión pasada, y pues ponía como la imagen de uno de los Cristos más famosos, ¿no? El Cristo de Velázquez, que es también como una de las obras como más icónicas dentro del barroco, sobre todo europeo. Y bueno, aquí era como lo que les decía, hay un uso del espacio, no se ve abarrotado, pero los fondos cobran demasiada relevancia a como antes no había. Y es a lo que llamamos, y el maestro de este estilo es la teatralidad del arte, que obviamente pues lo vemos más expreso con Michelangelo Caravaggio, que fue como el máximo, el maestro, el artista de los artistas del barroco, pero igual creo que esta obra de Velázquez también es muy representativa, sobre todo por esta idea de apelar como a lo que hay más allá. Vemos al Cristo crucificado, pero pues ya no es el mismo Cristo que hemos estado viendo desde inicios del curso y sobre todo, aquí hay algo muy curioso, tenía también algunos chicos que me decían que era muy gore, ¿no? Que el arte sacro barroco resultaba muy gore en el sentido de que pues había como mucha sangre y había como muchas heridas, pero es como lo mismo remitir como a las sensaciones y a esta idea de la misticidad, de aquello que escapa. Y es quizá igual, no sé, pero yo siento que igual tenemos como más aproximación al arte barroco, es como más cercano, igual lo sentimos un poco como que es más sencillo apropiarlo porque quizás es lo que más tenemos de cerca, por ejemplo, en cuanto a México, ¿no? El arte barroco novohispano es también de una categoría y un nivel que no tiene comparación.
obviamente bajo la influencia española, esta influencia europea, pero considero que también es muy importante. Y pues dentro de ellos tenemos como a uno de los grandes artistas, que es Cristóbal de Villalpando. Y esta obra es una de mis favoritas, porque si bien Villalpando tiene también muchísimas obras icónicas y muchísimas obras reconocidas, pues también suelen ser como calca de lo que ya habíamos visto en Europa, pero considero yo que esta representación de Adán y Eva es algo sí muy suyo, es algo que hasta me atrevería a decir un tanto único, y no sé, igual como que me remite un poco a esta parte de el Jardín de las Delicias, cuando igual lo abordábamos acerca de esta idea del paraíso, cuando vemos a Dios con Adán y Eva. Y pues bueno, aquí son varias escenas, ¿no? Desde la creación, donde está Adán dormido, cómo lo va creando. Incluso aquí, en esta idea de la creación del hombre, no sé si se alcanza a ver, pero vemos a la Santísima Trinidad. O sea, ya no solamente está presente Dios, sino la Santísima Trinidad. Y dentro del arte novohispano, la representación de la Santísima Trinidad va a cobrar muchísima relevancia. Entonces, también vamos a ver cómo Eva, la creación de Eva, sale de la costilla de Adán, desde el pecado, la tentación y pues hasta la expulsión del paraíso, ¿no? Entonces, me parece una escena muy bonita que recubre esta parte de Adán y Eva, de la historia de Adán y Eva, y pues sí, igual insisto, muy única dentro de lo que es el barroco mexicano. Insisto, ¿no? Aquí vamos a ver, quizá aquí sí se aprecia esa parte de llenar completamente el espacio, de utiliza todo lo que tengas, no dejes nada vacío y tú atáscalo en algún sentido, pero bueno, me parece precioso esta idea del barroco mexicano. Y bueno, pues era esto lo que veíamos la sesión pasada. Y pues, ya que Mario hace esta provocación de, pues, una última sesión para que abordemos ya desde el arte cristiano, y quizás sí es un poco brutal la ruptura, porque teníamos al barroco, que era muchísimo, y después llega el neoclásico, que gracias a él, y lo digo sí de mala forma, en una forma negativa, pues perdimos también gran parte de ese esplendor barroco, porque pues el neoclásico se impuso como una moda, y pues fue como, ok, ya tenemos iglesias con grandes retablos, ahora quítalos porque eso ya no está de moda y elimina todo eso. Entonces, obviamente con el paso dentro de la historia del arte, pues entramos como a las vanguardias. Y dentro de estas vanguardias, pues obviamente ya el sentido del arte religioso ya no era tan relevante, porque lo que se intentaba mostrar con el arte era explicar esa ruptura, esa incomodidad acerca de lo que representaba pues la religiosidad únicamente pensada en el arte, y vemos que hay como esta parte en la que el arte se separa de lo religioso, que habíamos dicho, o sea, el inicio de la historia del arte es religioso, y pues sucede como hasta después del siglo XVII, siglo XVIII aproximadamente, cuando está esa ruptura. Entonces, pues quizá lo que hay que preguntarnos es, ¿qué pasa con el arte cristiano hoy? Porque estamos hablando de que hay una ruptura, y quizás si pensamos en artistas modernos, artistas contemporáneos de arte cristiano, pues difícilmente tengamos un nombre, a menos que estemos o realmente conozcamos mucho el tema, o realmente tengamos una aproximación desde la fe o algo parecido, para tener un nombre en mente de algún artista que se dedique a esto, ¿no? Al arte religioso cristiano. Y pues obviamente con eso vamos a ver igual como muchas rupturas, y pues una de las cosas más importantes pues es pensar igual cómo se configura este arte, porque si bien antes no existía regulación para los cánones artísticos, para las representaciones, ya habíamos referido de que igual todo era como por encomiendas, o que también sucedía que obviamente hablábamos de artistas más eruditos, artistas que apelaban al conocimiento y a la influencia como de otros artistas, como se vio en el Renacimiento, pero pues, ¿qué sucede actualmente, no? Y quizá esa pregunta, pues, cabía responderla igual como desde uno de los acontecimientos un poco más cercanos y más próximos, que a mí me causa un poco de risa, pero a la vez extrañeza, porque cuando me hablaban de las misas en latín, acerca de esta forma del rito religioso, yo sentía que era algo súper lejano, que era algo que ocurría
por allá dentro de la sociedad novohispana, como en el siglo XVI, siglo XVII, pero cuando mi abuelita dice, a mí me tocó escuchar alguna misa en latín, y mi abuelita yo considero que es una persona joven, porque apenas está dentro de los 60 y tantos, 65 para ser exactos. Entonces, me digo, entonces en realidad no tiene mucho que el rito litúrgico es tal y como lo conozco yo, o sea, que es tan nuevo, y pues obviamente con eso pues ya sabemos como hacia dónde vamos, ¿no? A esta idea de que el Concilio Vaticano II, que comienza, entonces, pues dentro de estas figuras que va a definir este rumbo del arte cristiano, pues está la figura del Papa Juan XXIII, que fue crucial para este destino del arte religioso. Perdón, apenas estoy viendo el chat. Sí, sí, sí. Y insisto, o sea, para mí me sigue resultando como muy extraño porque para mí 65 años es muy poco, es algo muy, pues es una persona demasiado joven, y pensar que vivió eso para mí era algo como de hace siglos, no me imaginaba, o sea, no lo podía sentir tan cercano. Y pues ya cuando veo las fechas, cuando yo me adentro a este mundo y veo que el Concilio Vaticano nació prácticamente ayer, digo, pues ya entiendo igual muchas otras cosas, ¿no? Y por eso resulta tan importante para el arte cristiano este concilio. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar, me gustaría nada más aclarar que pues igual este Juan 23 no terminó, no se dio, no pudo haber terminado el concilio. Este se concluye el 8, se inicia, bueno, lo da a conocer el 25 de enero de 1959, y pues termina el 8 de diciembre de 1962, o sea, 4 años después de varias sesiones, y obviamente pues ya este Juan 23 no lo termina de ver. Cabe mencionar también que curiosamente no es como el Concilio Vaticano no nace como una idea de Juan 23, sino que le precede y viene desde Pío XII, quien es el que ya está como dejando las pautas. Él muere en 1958, y por eso, o sea, ya estaba casi todo listo para dar inicio a este concilio, que en realidad es una reforma, ¿no? Es la reforma ecuménica. Y de este concilio, pues nace el documento que se llama Sacrosanctum Concilium. ¿Por qué doy toda esta información? Porque, insisto, gracias a esto, quizá podemos entender un poco más respecto a lo más cercano que tenemos del arte contemporáneo, el arte cristiano. Y sobre todo porque en un inicio hablábamos de esta división entre arte religioso y arte sacro. El arte sacro considerado como un arte para el culto, un arte que se efectúa para sacralizar, un arte que conlleva lo sagrado. Entonces, dentro de este Sacrosanctum Concilium es donde se sientan las bases para ver cuáles van a ser las pautas y cómo se va a definir este tipo de arte. Entonces, pues dentro de las primeras pautas, cuando en el apartado segundo va mencionando acerca de cómo se debe componer la comisión sagrada de la liturgia, que debe existir en toda parroquia y obviamente en todo, sí, en toda parroquia. No recuerdo cuál es el grado después de la parroquia, el conjunto. Pero bueno, o sea, pensándolo en lo más pequeño que son las parroquias, debe existir una comisión de Sagrada Liturgia. Pero a su vez también establece que debe existir una comisión de música sacra y arte religioso y arte sacro. El arte religioso y sacro van unidos. Y que estas tres comisiones deben operar en conjunto para el rito sagrado y obviamente la celebración litúrgica. Quizás sea obvio, y digo quizá, porque puede que en algunas parroquias que ustedes conozcan o puedan, sí sepan que existen estos tres, pero bueno, yo para empezar no asisto a parroquia porque lo más cercano que tengo es un convento, pero sí existe como esta parte de, ajá, las diócesis, eso me refería a las diócesis, que dentro, cuando las parroquias son muy pequeñas, mínimo se establece que dentro de las diócesis sí existan estas tres comisiones. Pero insisto, no sé, creo que igual un sacerdote alguna vez le preguntaba y me decía como,
que pues son inexistentes las comisiones, por lo menos de música sacra y arte sacro dentro de las parroquias. Y bueno, dentro de estas son como las formulaciones según de cómo se debe regir el arte sacro. Y más adelante, en el capítulo séptimo, ya habla específicamente acerca de el arte y los objetos sagrados. Y es donde vamos a encontrar como ya las pautas específicas de cómo debe configurarse, realizarse o elaborarse el arte al servicio de la sacralidad dentro del rito litúrgico. Y bueno, desde ahí vamos a encontrar el libre ejercicio artístico, cómo es que se va estableciendo acerca de que el artista obviamente tiene libertad para las representaciones, siempre y cuando estas, y cito, no repugnen a la fe. Y bueno, obviamente para eso conlleva el segundo punto, en el que refiere a que el arte debe ser auténticamente sacro, es decir, que no debe estar pensado para su profanación, que desde su elaboración debe estar pensando en esta idea de la sacralidad, que los materiales y los medios que se utilicen deben ser únicamente pensados para su cualidad sacra. Y, o sea, esto se refiere a que, bueno, vamos a usar algo que profane o que repugne dentro de la obra artística. Y bueno, el tercer punto va de las imágenes sagradas, acerca de que deben ser imágenes de evangelización, imágenes de que inspiren la fe, y sobre todo recalca como mucho esta parte de inspirar la fe, porque finalmente son imágenes para la devoción, no para su adoración, ni para que se conviertan como en este punto de profanación y herejía acerca de adoración de las imágenes, ¿no? Sino consiste en esta idea de que las imágenes sagradas deben inspirar la fe, deben inspirar la relación del hombre con su Dios. Obviamente me parece igual este punto un tanto utópico, pero bueno, también lo pone dentro de las pautas, es que debe existir una formación integral para los artistas, lo que implica que pues se deben tratar de incluir como una educación artística que vaya desde la fe, para que los artistas, pues obviamente, puedan hacer estas representaciones dignas acerca de lo sagrado. Y bueno, se creó una legislación del arte sacro, donde obviamente ya se señalan más puntuales las características específicas acerca de materiales, acerca de cómo se consagran estos materiales y finalmente cómo la obra nace como arte sacro. Ruth me pregunta por qué me parece un tanto utópico. Porque ahorita lo voy a mencionar con algunos de los artistas, pero considero que no precisamente deben estar dentro de la fe católica estos artistas para que puedan realizar obras de arte sagradas. Quizá es muy estricto, en lo personal lo considero que es muy estricto, pensar que el arte sacro solamente pueden hacer dentro de nuestra fe y ya, y pues bueno, igual ahorita profundizo en eso con otros ejemplos de artistas. Y bueno, finalmente, pues que la formación artística debe estar también en el clero. Eso sí lo considero importante porque considero que igual, dado el patrimonio que tenemos en cuanto a arte, sí es importante que por lo menos las cabezas principales pues tengan conocimiento de este patrimonio, porque luego sucede también, y se ha llegado a ver, que el mismo párroco, el mismo sacerdote, promueve de alguna forma la destrucción o el daño de estas imágenes sagradas que tienen un valor histórico y artístico. Algo elitista podría decirse, aunque, bueno, sí, o sea, partiendo desde el punto de vista de la iglesia, lo considero un tanto como, no discriminatorio, pero considero que es un poco cerrado ese punto. Es un tanto demasiado estricto y un tanto imposible que pueda llevarse a cabo. Profundizo en eso a continuación. Bueno, pero antes de eso, pues finalmente, dentro de lo primero que se lee de este capítulo séptimo del arte y los objetos sagrados del Sacrosanctum Concilium, es acerca de la dignidad del arte sagrado, que era algo que ya mencionaba. Y bueno, dentro de estas líneas leemos: la Santa Madre Iglesia fue siempre amiga de las bellas artes. Buscó constantemente su noble servicio, principalmente para que las cosas destinadas al culto sagrado
fueran en verdad dignas, decorosas y bellas, signos y símbolos de las realidades celestiales. Y bueno, esto sintetiza un poco lo que ya hemos venido hablando acerca de que finalmente el arte debe estar pensado únicamente para la sacralidad cuando se refiere al arte sacro. Es decir, no podemos, quizá el ejemplo sería, no podemos utilizar el cuadro, la fotografía o algún montaje, no sé, de una revista Vogue para la representación de María, porque estamos hablando de que ya no implica este carácter de dignidad del arte sagrado. Quizás es un ejemplo burdo, pero solamente lo pongo porque finalmente quizá podría lograr en un collage o en alguna intervención una obra de arte con un sentido religioso, pero pues no con esta cualidad de lo sacro. Igual, pues esto obviamente apela a lo que ya habíamos hablado en las primeras sesiones acerca de esta diferencia. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda o quiera hacer algún comentario. Ok, bueno. Yo quisiera comentar algo, Sí, sí, adelante. este, que creo que no se abordó con mayor, pues mayor profundidad porque por el tiempo, ¿no? Por los tiempos, pero creo que sí, lo que estamos hablando sobre el tipo de arte que hoy se produce frente al tipo de arte que se ha producido históricamente y que, bueno, esto que se menciona como parte de la propuesta de inspirar para la fe, el arte como inspirar para la fe y no para adorarlo como tal, está dentro de la discusión de Benjamin, ¿no? Que él propone que existe arte para el culto y el arte para la exhibición, ¿no? Y yo creo que es lo mismo, de lo que tú nos hablas siempre sobre el arte para el culto y el arte religioso. Yo creo que ahí está la diferencia. Y creo que lo que tú nos dices con respecto a la parte utópica es porque el arte religioso nunca va a dejar de ser en realidad, nunca vamos a escapar de la posibilidad de que sea arte para el culto, creo. No sé, a ver, me voy a explicar mejor. Benjamin dice, existe el arte para el culto, que es este arte profundamente religioso desde la experiencia profunda, ¿no? de los creyentes, y el arte para la exhibición, que lo que busca es compartir emociones, ¿no? A través de las expresiones, digamos, plásticas que nosotros nos estamos encontrando. Y nada más. Entonces, lo que nos dice Benjamin en cierta medida es que en la época actual, en la época de la reproductibilidad, se perdió la parte trascendente, la parte del arte para el culto, y nos quedamos nada más con la parte de la experiencia, ¿no? Porque es lo más fácil, porque no se requiere, digamos, tener la tradición religiosa, digamos, la narrativa, la cosmovisión de una fe, sino nada más nos quedamos con lo que nos dice Benjamin, nada más nos quedamos con lo que en el momento nos hace sentir algo, ¿no? Una expresión artística, lo cual es muy válido. ¿Querías decir algo, G? Sí, yo sí puntualizaría ahí, más bien considero que en esta separación, bueno, en estas características que pone sobre la mesa Walter Benjamin, es más bien que el arte para la exhibición no es que pierda, no es que sea un arte para la experiencia, más bien es esta pérdida de la experiencia que nos remite la idea del culto de lo sagrado, sino que se vuelve más un arte visual, un arte que es provocativo, pero no en una provocación profunda como lo hacía la experiencia del arte para el culto. O sea, estoy de acuerdo con todo lo que dices y tienes razón en esta puntualización, porque sí, hablamos de que en esta pérdida del arte
del arte un tanto sacro, en esta pérdida del arte sacro que solamente cae a veces en el arte religioso, es como se pierde esta parte de la experiencia de Dios. Finalmente, eso es como, a esto refiere como esta idea de llevar la dignidad y la inspiración de la fe, que finalmente se traduce en la experiencia de Dios, en la experiencia y la aproximación al misterio de Dios. Entonces, es como esta diferencia que hace, y por eso hablaba que es un poco utópico pensar que esta experiencia de Dios la puedes aprender en una escuela para poder inspirarlo y transformarlo en arte. O sea, sí me parece como muy, considero yo que finalmente un artista no se hace, se nace. Existe la disciplina y todo, pero finalmente cuando un artista trasciende como este plano, en un inicio del curso yo hablaba que no me gusta hablar como esta idea del arte pensándolo como en una elevación o en algo muy místico, en algo que escapa a nosotros, pero poniéndolo quizá tal vez en estas palabras ahorita como para poder entender este sentido, es que sí considero que pensar que con una formación integral o estricta de los artistas, aún así no va a permitir, no es una posibilidad estricta de que el artista pues vaya a poder expresar el arte sacro como es el arte sacro, porque hay otros artistas que no están dentro de la fe católica y su arte expresa esta misticidad del catolicismo. Entonces es quizá como por estas vertientes que es un poco igual a veces caer como en estos, no quiero decir dogmas, pero sí como en estas pautas súper estrictas que a veces incluso no se cumplen o escapan como a lo que acontece en la realidad cercana. Exacto. Sobre ese último punto, justo es lo que iba a comentar nada más para ver qué piensas tú, pero lo que yo creo es que justo esta visión que comenta de alguna manera Ruth, que dice, bueno, podría ser entonces una especie de expresión elitista de el arte, de lo que estamos hablando acá. Yo lo que creo es que más allá de la intención también del artista, de los artistas, nosotros encontramos digamos, en la recepción del público que ve una obra, una posibilidad o la posibilidad de poder construir significado y sentido. Pero es un significado y sentido desde el lugar de la persona que está viendo la obra. Y si no está formada esa persona, de todos modos va a tener un significado y un sentido, ¿no? Como si llegara, por ejemplo, no sé, alguien que no tenga ningún tipo de formación teórica ni histórica en arte contemporáneo y que vea una cosa contemporánea y que le asombre. Por ejemplo, el Cristo me parece que lo pintó Dalí, uno que está como, es la versión me parece que es la versión de San Juan, ¿no? Pero muy postmoderno, muy moderno, así que nada más tiene 4 cuadros y está como volando en el espacio. Dalí, creo que hizo eso. A mi abuelita Chabela le encantaba eso y mi abuelita pues tenía apenas 2º grado de primaria, ¿no? Digamos, estoy jalando mucho la liga, pero lo que quiero decir es que ¿qué se le dice a estas personas, ¿no? Que no tienen ningún tipo de relación con la narrativa del artista o del contexto artístico de donde surge una obra? Que es igual de auténtica su experiencia, ¿no? O sea, no podemos, digamos, negociar el sentido de la experiencia de fe que estas personas están teniendo, ¿no? Entonces, esto es, ya para cerrar, ya no voy a hablar, por como las críticas que se le han hecho desde distintas áreas, ¿no? En particular desde los estudios culturales a Benjamin, porque, digo, a Benjamin, porque lo que dicen es que él se queda con una idea de la reproductibilidad, buscando cierto, desde una perspectiva como muy nostálgica de lo auténtico que se perdió. Cuando en realidad lo auténtico lo estamos también nosotros, en términos sociológicos, vamos a decirlo así, o en términos antropológicos, lo auténtico también se está reproduciendo y lo estamos viviendo, ¿no?
O sea que es igual de auténtica nuestra experiencia nuestra experiencia artística, ¿no? Y de fe que estamos teniendo ahora, que lo que tuvieron todos los grandes maestros y artistas, ¿no? Exactamente. Digamos, es auténtico, no estoy diciendo que sea eh, culta, ¿no? Ahí no, o sea, ahí sí, pues, digamos, somos incultos y es auténtico, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, ya me callo. Igual consideraría que incluso a veces esta idea de la experiencia sacra, de la experiencia del arte sacro, cae en eso, ¿no? En un elitismo, como lo mencionaba Ruth. Se vuelve elitista pensando que solamente puedes tener esta experiencia a través del conocimiento o tomando un pequeño curso de arte cristiano, ¿no? Que es lo que te va a permitir remitir y elevar a esta parte del misterio sagrado y no precisamente es así. Quizá por eso es para mí como muy importante reconfigurar y pensar eso, ¿no? ¿Qué es el arte sacro hoy? ¿Qué es el arte sacro actual? Porque pensándolo y poniéndolo en estos términos, pues tenemos la sustitución de estas preciosas figuras talladas a madera, de estas figuras que eran cubiertas de oro, en esta, dentro, por ejemplo, del barroco, ¿no? Que es lo, insisto, quizá como lo más cercano que tenemos de arte sacro para el culto. Y de repente pues vemos en las pequeñas nuevas iglesias, pues obviamente figuras de yeso, Cristos quizás ya no de la misma esplendor que un Cristo barroco. Entonces, y eso elimina la experiencia de la fe, o sea, cabría como hacerse estas preguntas, ¿no? Y eso merma que estas personas a través de estos objetos, obviamente dedicados al culto y pensados en esta idea de la sacralidad, realmente no están teniendo esta experiencia porque no conocen el Cristo de Velázquez, quizá podríamos decirlo, y es donde caben todas esas preguntas que incluso creo que escapan, ¿no? Y por eso el Sacrosanctum Concilium como que intentaba buscar incluso como estos puentes, porque pues ya dentro de esto pues también vemos que dentro de algunos apartados, sobre todo en lo que refiere como a esta idea de la liturgia, del rito litúrgico, habla de una adecuación del rito a los espacios en el contexto, espacio y tiempo en el que están. Y quizá es un poco más cercano pensarlo incluso como en esta última visita de un papa, que fue el Papa Francisco, hace aproximadamente 4 años, en el 2016, cuando pues llegas a Chiapas y habla como de esta parte del culto, de que se respete el culto, de cómo se ha llevado en estas pequeñas comunidades un tanto olvidadas, ¿no? Y como que cabría pensarlo como en todas estas vertientes. Por eso, quizá dentro de los principales puntos del Sacrosanctum, es pensarlo en esta parte del libre ejercicio artístico. Aunque después dice, pero debe existir una formación integral, por él mismo, o sea, en esta pequeña contradicción, hasta el mismo, pensando el Sacrosanctum como un ente, sabe que es imposible que se escapen algunas cosas cercanas a nuestra realidad inmediata, que en un futuro pueden ser pautas para tejer puentes o vínculos que ahorita no entendemos o no, o escapan a nuestro concepto, a nuestro círculo cercano. Entonces, dentro de esas aperturas, considero yo, es lo más rescatable dentro de todo este Concilio Vaticano II, dentro de esta reforma, porque finalmente pues lo que buscaba era eso, la apertura del espacio sagrado, pensándolo desde el rito, desde el arte, desde la música, para que llegue a más personas y para que pueda abrirse y se pierda esta parte tan cerrada que existió tanto tiempo atrás. Entonces, sí cabría como pensar y configurar, incluso yo en otra conversación con Mario hablábamos de quizá el arte sacro no esté, el arte religioso y el arte cristiano actual, el arte contemporáneo que conocemos, no esté pensado ya para la representación de Dios, como sucedió hace medio siglo, como se hacía en la Edad Media, como sucedía en el Renacimiento, porque ya todos nuestros medios, toda nuestra burbuja escapa a eso, ya está tan interiorizado que quizá ya no tenemos esa experiencia.
a esa experiencia a la que Walter Benjamin, y estoy de acuerdo en categorizarlo así, apelaba de esta forma nostálgica. Porque bien podemos ver el Cristo de Velázquez y decir, oh, qué hermoso, pero igual ya no tenemos esa experiencia de fe que tuvo hace 300 años. Entonces, sí es como un espacio para reconfigurar como todas estas preguntas acerca del arte sacro. Y pues igual, insisto, si ustedes tienen algún comentario, quieren compartir algo, pues vamos, porque quizá esta es la discusión como más cercana que tenemos del arte y pues estamos en tiempo para hacerlo. Por ello, también ponía como esta imagen de un artista que se dedicó al arte religioso y fue antes del Concilio Vaticano II. Es un artista que se llama Maurice Denis y desde ahí como que ya existían estas preguntas, ¿no? Y a mí esta pregunta me parece muy provocadora, insisto, sobre todo remitiéndolo a lo anterior, que era esta parte de la formación integral de los artistas y a lo que Ruth ahorita preguntaba. Y dice, ¿son necesarias las convicciones personales del artista con respecto a las verdades de la fe? Y es una pregunta un tanto provocadora, porque igual podría haber como conocemos, gracias a lo que conocemos de la biografía, no sé, de uno de los artistas más icónicos, pondré a Leonardo da Vinci, pues no era un hombre tan cercano a la fe, no era un hombre que se revelara a sí mismo, que se dijera a sí mismo, un hombre que experimenta la fe, sino él se definía como artista y como científico, pero no como un hombre que experimentara de cerca la fe, y aún así sus cuadros son de los más icónicos dentro del arte religioso. Uno de ellos es quizá el que generó polémica hace poco, igual hace como 3 años, que fue la del Salvatori Mundi, este cuadro que se declaró como el más caro de la historia en una subasta y que se alegaba que era pues una producción de la mano de Da Vinci. E insisto, ¿no? O sea, son extractos, quizá representaciones que escapan a esta idea de que el artista era el hombre más devoto o más religioso del mundo, y no era precisamente así. Entonces Maurice Denis ya está haciendo esa provocación, y desde ahí considero yo que ya existían como estas intenciones, estamos hablando ya del siglo XX, de regresar a esta parte de la representación de Dios, pero con cómo lo hacemos cuando ya estamos fuera de todo lo que acontecía en el barroco, o sea, cuando ya han pasado tantos años y obviamente pues nuestra temporalidad no nos permite que la representación sea igual a lo que fue en un pasado. Y pues esta parte de Maurice Denis, si ustedes lo googlean, van a encontrar muchísimo como representaciones o retratos de madres e hijos, ¿no? De niños con sus mamás y parecidos. Y luego me encuentro esta de la Santa Cruz y me parece precioso porque es como esta transposición acerca, no sé, de un estilo artístico y cómo se traduce dentro del arte religioso. No sé si aquí alguien quiere hacer algún comentario acerca de la imagen, acerca de lo que le proyecta. Mario, adelante. Sí, Gigi, pues de verdad que me ha gustado mucho todo el curso, ¿no? Así como recuperar, ¿no? Cómo hemos visto el desarrollo de las corrientes artísticas con los discursos filosóficos y teológicos que definieron su tiempo, ¿no? Y que también en la definición de esos momentos aún siguen presentes, ¿no? Siguen vigentes de alguna forma, aunque ya como agonizantes, ¿no? Y sobre esta clase, ¿no? De arte contemporáneo, a mí se me hace importante, bueno, y tú en tu exposición me parece que lo remarcas mucho, en la bancarrota del discurso cristiano, ¿no? O sea, creo que en otros momentos el arte cristiano era el arte actual, no era la vanguardia. Y ahora, o sea, pues no, a excepción de algunas obras, de algunos artistas quizá no cristianos que recuperan, que saben atraer al momento presente, ¿no? Lo que intentaba hacer el discurso cristiano, algún significado, pero en general no. Y yo creo que, o sea, no solamente se debe al arte, sino que esa bancarrota también se debe a una, pues, ya falta de vigencia de los discursos filosóficos y teológicos, ¿no? Del cristianismo o de la institución, ¿no? Entonces, o sea, creo que no pasa nada, ¿no? O sea, había cristianismo antes del Concilio de Trento que definió los sacramentos, ¿no? Aunque mucho arte cristiano esté alrededor de la
sacramentalidad, ¿no? O sea, puede haber cristianismo antes, en la experiencia de lo que veíamos, ¿no? El cristianismo primitivo. También puede haber arte cristiano o cristianismo después del Concilio Vaticano II o en tiempos posmodernos, ¿no? Puede haber la recuperación de la experiencia humana que resignifique lo que es Dios, ¿no? O sea, yo también creo, esto que mencionaba sobre Dios, que quizá antes se entendía de alguna forma, ¿no? Que ya no tienes, me parece como una palabra vacía, ¿no? Como dentro de las corrientes filosóficas y teológicas que lo intentaban definir, aristotelismo, ¿no? Y tomismo. Pero hoy, o sea, si Dios existe de alguna forma, debe ganar hoy otro significado, ¿no? Otra realidad. Lo que tú decías, ¿no? O sea, puede haber arte religioso más allá del cristianismo o entendiendo un cristianismo distinto al tridentino, ¿no? Y también, bueno, esta referencia al Concilio Vaticano II, o sea, me parece que fue un intento cuando ya no había forma de acompañarse en la época contemporánea. Es decir, que en sí mismo el Concilio Vaticano reconocía un fracaso del catolicismo por ser vigente en su época, ¿no? Y también en sí mismo el Concilio Vaticano fue un fracaso en ese intento, ¿no? O sea, ya lo decían teólogos, ¿no? Fue a partir de ahí el invierno eclesial. Bueno, o sea, no hemos avanzado nada, lo único que se hizo fue traducir a las lenguas, ¿no? Pero siguen los mismos ritos y los mismos significados, ¿no? Y también creo que encerrar los puntos en cierta canonicidad en la expresión del arte, pues lo que hace es sino limitar la experiencia religiosa, ¿no? Que podríamos apropiarnos a partir de nuestras propias vidas, lo que dice Emmanuel, ¿no? O sea, nuestras propias vidas son tan sagradas como la experiencia del barroco, del renacimiento, de la época primitiva o del mismo Jesús, ¿no? Nada más eso. Sí, wow. Y tu reflexión, Mario, igual me hace pensar ciertas cosas y quizá por eso es igual como esta pregunta, ¿no? Porque el arte ya no genera identidad, este arte religioso, pensándolo no solamente en el arte religioso cristiano, sino en cualquier tipo de arte religioso. O sea, ¿dónde está esa vigencia para que genere ese vínculo acerca de lo que en algún momento remitía a la naturaleza humana, como lo hablábamos desde su origen? O sea, ¿por qué se ha perdido ese vínculo? Considero que igual, ¿no? O sea, podemos ver estas imágenes y decir, wow, qué precioso, pero ya no está como ese puente que antes se tejía y me sucedió, a excepción de un artista que ahorita les mostraré, pero quizás eso ya es más como por un gusto personal y no tanto porque diga, realmente estoy experimentando esta parte de la sacralidad y el culto, sino pues son esas respuestas y wow, no lo había pensado así y digo, ya eso será algo más en lo que ¿Puedo pueda comentar algo? trabajar, pero acerca de eso. Sí, perdón, Emanuel, solamente un punto, ¿no? Como pensar en el fracaso del Concilio Vaticano II y pues en eso, ¿no? En la caída ya en picada que ha tenido la Iglesia Católica en los últimos tiempos, pensando el arte cristiano dentro de esta parte del arte católico. Adelante, Manuel. Es que dijo varias cosas bastante sugestivas, Mario, Muy entonces, provocadora. pero muy interesante y muy bueno que, que lo comente. No, lo que se relaciona un poco con lo que está diciendo Mario y con la pregunta que tú habías hecho sobre si importa que Leonardo da Vinci haya tenido fe o no. Entonces, lo que yo creo que para lo que nos sirve entender el contexto en el que se desarrollan las obras y por el cual es importante una materia como esta, es porque sí nos muestra la manera como se entendía a Dios, ¿no? Si alguien que hace un retrato sobre Dios no tiene fe, pues hay que preguntarse por qué, ¿no? Le pagaron muy bien, no tenían ningún problema con con su, digamos, moral, ¿no? Y más bien lo que yo creo que de entrada a mí la impresión que me da es que no importaba si tenías fe o no en ese tiempo, porque así era como era en la manera como se experimentaba a Dios, relacionado, muy vinculado al poder, ¿no? Muy vinculado a a esta visión que se tenía
del poder vinculado al rey, vinculado siempre a la monarquía, ¿no? Todavía no era la monarquía absoluta, pero iba para allá. O sea, lo que hace siempre el poder es tratar de unificar y juntar y homogenizar, ¿no? Entonces, era la utopía, ¿no? De los poderosos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, también trataban de jalar a los artistas, a los intelectuales, ¿no? Creo que tú mismo nos decías, ¿no? Que no hay que hacernos bolas, el arte y siempre ha estado junto al poder, no recuerdo que sí, creo que tú lo comentabas. Entonces, en ese sentido, esto era expresión de la fe como se vivía en ese tiempo. Es decir, no había mucha fe, o no era la fe como la entendemos hoy en día, es lo que podríamos decir, ¿no? Y la otra cosa, y en ese sentido, esto que comenta Mario sobre el fracaso del Vaticano para tratar de comunicar, pues, un tipo de arte que buscaba todavía como el valor del culto por encima del valor de la mera, pues, experiencia individual, ¿no? Yo creo que sí, a lo mejor en ese sentido sí hubo un problema de interpretación de cómo estaba la sociedad, ¿no? Entonces, trató de, siempre es un problema con los ejercicios que buscan rescatar, ¿no? Cualquier institución que busca rescatar siempre las experiencias y las identidades, va a fracasar en alguna medida, ¿no? Pero porque siempre las identidades son actuales, son vigentes, ¿no? La interpretación sobre la experiencia artística es, se tiene o no se tiene, ¿no? Entonces, para rescatar el pasado, en ese sentido yo creo que sí hubo un fracaso. Habría que ver qué sucedió en términos como empíricos reales, ¿no? Cómo se presentó en distintas iglesias, ¿no? Esta renovación. A lo mejor no entendieron en las iglesias particulares, ¿no? Acá en esa a lo mejor no se entendió de lo que se estaba tratando, pero las comunidades que hicieron realmente fue como una provocación para que en muchas comunidades hubieran grupos de pequeños artistas, los músicos de las estudiantinas, la gente se apropió de las paredes de sus iglesias y las hicieron como con una expresión muy popular, ¿no? Eso es lo que creo que sí pasó. Eso sí pasó. Digamos, a lo mejor no se apropiaron del lenguaje tal y como, no se entendió el mensaje, pero sí hubo un cambio. En términos de la manera como se acercaba la gente, ¿no? Al arte. Bueno. Sobre todo, creo que sí es importante esta parte que mencionabas acerca de las limitaciones dentro de la representación, ¿no? Creo que eso es como algo muy importante y creo que de alguna forma como que lo hemos estado trastocando en todas las sesiones acerca de estas percepciones, pues simplemente con la representación, la imagen de Dios, ¿no? Y quizá, no sé, y ahorita pienso como mucho en eso. Uno, no quiero decir problemas, pero quizá pensándolo, antes las sociedades eran sumamente religiosas en el sentido de que la religión tenía un poder, tenía un lugar muy ligado al poder. Y sí, era algo que les comentaba, ¿no? El arte y el poder siempre van a estar unidos. O sea, no hay manera de que estén separados. Pensándolo desde el punto de vista que quieran, económico, social, político, religioso, desde cualquier punto de vista, siempre va a estar presente esta parte del poder y se va a traducir y leer de alguna forma u otra dentro de las obras artísticas. Y pensándolo en esta parte de las sociedades religiosas, pues hablábamos, ¿no? De las primeras representaciones de Dios, como esta transposición de un Apolo, de un dios griego, de un Zeus, la representación de Dios Padre, y después partimos pensándolo en el contexto un tanto más cercano, entre comillas, pero estas sociedades religiosas que fueron evangelizadas, las sociedades, los pueblos mesoamericanos, cómo fueron conquistados, que finalmente tenían una cosmogonía muy construida y que se transpone, se trastoca, y obviamente, pues a pesar de que mucho se habla acerca de esta brutalidad y la imposición, pero finalmente cobraba sentido dentro del imaginario cosmogónico como esta idea tal vez la más significativa, ¿no? La Virgen María con Tonantzin, con la Madre Sagrada. Entonces, a través como de estas
de estas representaciones, o sea, de estas limitaciones, de esta limitación del lenguaje simbólico, es como obviamente cobraba sentido y a pesar de todo existían estos vínculos que se tejían y de repente estos vínculos desaparecen. No, bueno, no quiero decir completamente, pero quizás es lo que sucede, ¿no? Que ya no tenemos ningún vínculo que realmente nos remita a esa experiencia de lo sagrado, porque quizá después de todo en el fondo ya no tenemos esa aproximación y esa experiencia que se fue como trastocando, esa experiencia que fue transitando dentro de estas sociedades y que en algún punto hubo esta ruptura y ya de repente se ha intentado recuperarla y ha sido tal vez de una forma muy burda en la que escapamos que la experiencia religiosa tiene multiplicidad de formas y tiene multiplicidad de vocaciones que no solamente tienen que ver con estas limitaciones de la representación de Dios que impone el cristianismo. Y que habría quizá por eso como todas estas preguntas, ¿no? O sea, todas estas ideas que igual cabría como pensar acerca de esta parte del lenguaje que también refería a Walter Benjamin, acerca como de esta parte de lo simbólico del lenguaje, de esta pérdida del cambio de sentido, que en algunos momentos considero que, aunque se denomina brutal, después de todo no lo fue tanto. Y quizá la brutalidad es lo que estamos viviendo ahorita porque ya está esa pérdida de sentido y de simbolismo que ya no genera en nosotros esa reacción que antes. Pensamos que estamos en una época sumamente visual en el que obviamente si vemos azul y azul de ultramar o azul lapislázuli y un rojo como el de la grana cochinilla, un rojo un tanto violeta, pues son simplemente colores de una infinidad de gamas a las que estamos expuestos todo el tiempo y no algo que generaba extrañeza y particularidad en tiempos antiguos. Entonces, creo que parte desde ese sentido, ¿no? O sea, simplemente con los materiales, pensándolos como en esta idea de lo más mínimo, como es el color en el arte. Y yo lo pensaba precisamente por esta obra que tenemos aquí, porque, ok, vemos a Dios y vemos a la Virgen y sabemos, reconocemos su grado sagrado, reconocemos su importancia, y si se dan cuenta, ya no está el uso de estos colores que veíamos en los primeros momentos, que era como María estrictamente de rojo y azul, o violeta, o púrpura, y Jesús de dorado igual, púrpura y azul. Y ya no está, ya no vemos el oro, ya no vemos este desborde como tan intenso de colores, ya vemos como un tanto más sereno. Seguimos reconociendo, insisto, el grado que tiene cada personaje, pero aún así es como, ¿y luego? Entonces son dentro de las preguntas que tal vez, no sé, que quedan como sin resolver. Creo que el arte también es un misterio que nunca se termina de resolver y por eso también es como tan intrigante y quizá por ahí descubrimos demasiados entramados que igual es como preciso ir explorando en cada fibra. Y pues bueno, dentro de como un contemporáneo de Maurice Denis fue Georges de Valeyres. También, los dos fueron franceses. Y bueno, junto con él fundan el Taller de Arte Sacro, que es un taller que obviamente no tiene relevancia, no escapa un tanto como están situados como dentro del contexto del Art Nouveau. Y obviamente el Art Nouveau pues era un arte que pensaba en todo menos en lo religioso y pues también yo creo que por eso como que se pierde. Siento que es como el primer intento, esta primera aproximación dentro de estas vanguardias como de recuperación del arte religioso y del cristianismo. Pero bueno, y esta imagen se llama Sagrado Corazón, que obviamente no tiene que ver, y pensándolo quizá con nuestro referente del Sagrado Corazón, que tenemos como en el imaginario inmediato, ¿no? Pensamos en un Sagrado Corazón y pensamos quizá como más en esta idea, esta aproximación del icono bizantino de Jesús con el corazón expuesto y luz y como este misticismo. Y aquí que vemos un ser humano simplemente desgarrándose el corazón. Y quizá en esta transpolarización es donde otra vez como encontramos, no sé, como igual esta idea de remitir, de que la representación no debe ser estricta para que nos remite esta experiencia. O sea, yo no puedo decir si participo en una experiencia sagrada al verlo,
pero la verdad es que sí me provoca mucho esta representación del Sagrado Corazón porque es algo que no había visto nunca antes y sí es como, wow, no, pues sí, entiendo el concepto, pero es provocativo. No sé si alguien quiera compartir algo más. ¿No? Bueno, pues insisto, este fue como, no quiero llamarlo fracaso, fue un intento, dejémoslo en eso, queda en un intento de estos talleres de arte sagrado que pues surgen en este contexto, pero pues obviamente no trascienden. Y quizá pues ya de una forma un tanto más cercana, ya tendremos como otras percepciones, ya que hace un momento igual Manuela alegaba como esta parte del surrealismo, pues pensé en uno de los exponentes, igual no sé si será como icónico, pero igual que está como dentro de esta parte del concilio y quizás su arte no es considerado sacro, pero sí tiene un valor importante dentro del arte religioso y pues es la figura de Marc Chagall. Es para mí quizá una de los artistas, insisto, no puedo hablar de experiencia sagrada, no sé si la he experimentado en algún punto, quizá sería, no sé, profano a lo mejor alegar a eso, pero quizás dentro del arte religioso y la aproximación al arte cristiano que he tenido desde Marc Chagall, me genera muchísimas cosas. Y es como, no es este arte pensado estrictamente como el barroco, como en esta representación gradual, para poder transmitir estas sensaciones y esta parte, pues, acerca de lo que remite, ¿no? O sea, tenemos 3 escenas de crucifixión de este artista, Marc Chagall, y pues todas, cada una de ellas muy potentes. Y obviamente este artista se sitúa dentro del surrealismo, por eso pensaba igual como en lo que mencionaba Manuel acerca de esta representación de si era Moisés, ¿no? Es una parte del Éxodo, esta representación artística de la que apelaba. No recuerdo el nombre. Pero bueno, Marc Chagall me parece igual uno de los exponentes más importantes dentro del arte religioso, del arte cristiano y cómo se reconfigura. No sé si alguien quiere decir algo acerca de lo que ve. Y es aquí donde, insisto, creo que aquí ya incluso el arte iconográfico, el arte, que diga el método iconográfico, el método iconológico, escapan a las representaciones. Porque ya comenzamos a ver que no existe algo estricto simbólicamente, porque todo puede ser nada, aunque nos salga como un montón de cosas. Por ejemplo, en esta simplemente tenemos el gallo. Y pensándolo en esta parte de la crucifixión y la muerte de Jesús, obviamente el gallo nos remite a esta parte, está aquí arriba. Nos remite a esta parte de la traición de Pedro. Y no sé, también tenemos a Moisés con las tablas y tenemos un montón de cosas que a la vez pueden ser o no pueden ser. No sé si alguien quiera decir algo. El pescado, el cordero. Es que para mí Marc Chagall es impresionante. ¿No? ¿No? ¿Nadie quiere decir nada? Yo creo que puedo tomar la palabra. Yo creo que una cosa que me gusta de lo que nos estás mostrando con Chagall es digamos, la simpleza, por decirlo de alguna manera, de las líneas, no hay como una pretensión de búsqueda de el virtuosismo, no sé, en la línea, ¿no? O en el trazo, sino más bien como que la intención siempre es eh, conectar con emociones, ¿no?
y conectar con problemas y con temas y con discursos, creo. Creo que eso es lo que se puede leer. Aunque, claro, es bellísima la manera como pinta, ¿no? La combinación de colores, ¿no? No sé cómo se le diga eso en el lenguaje artístico. No soy un crítico del arte, pero es exquisito eso, ¿no? Hay como ahí sí, como mucho, mucha sutileza. Pero sobre todo como los temas, ¿no? Por ejemplo, en el primer cuadro que nos muestras, parecen ser como puras mujeres, la mayor parte de ellas, como con sus bebés, ¿no? Parecen, tengo la impresión. O a lo mejor hay alguno que otro hombre, eh, pero eso se me hace, no, bueno, sí son hombres como cargando, como que se me figura como que están como huyendo, ¿no? Ujú. ¿Quién sabe a qué se refieren? Si son, no sé, están huyendo de un problema, están huyendo de algo, ¿no? Luego acá esta mujer del lado izquierdo arriba, que está como al revés, también eso es como fuerte, ¿no? Vale, esta hora, ya que mencionas una huida, se llama Éxodo. Éxodo, Por eso tenemos aquí a Moisés. ahí está, claro, claro. Y estamos hablando de la huida, no se entiende, pero igual es como esta quizá alegoría. Insisto, no es como una interpretación tan acertada quizá, pero son como dentro de las teorías quizá de lo que Chagall, esta parte de la apertura del mar. Por eso también se ve como esta parte cayendo. Entonces esta división del mar dentro del éxodo es como representar el éxodo en todo y nada, porque a su vez tenemos el cordero, que sabemos que el éxodo del cordero tiene este significado muy importante para la huida, porque si recordarán esta parte, ¿no? Que tiene que ver con la vigilia pascual, cómo se transpone. Entonces, eh, pues esta es la representación del éxodo dentro del imaginario de Chagall. Y para mí es como muy pertinente y muy curioso porque es donde entro, ¿no? Y remito a lo anterior de que si el artista debe ser sumamente religioso o debe ser católico para poder experimentar esta parte de la apertura. Y pues cabe mencionar que Chagall es de herencia judía, nunca es descendiente judío, no se consideraba católico, obviamente, tampoco judío, pero pues parte dentro, yo creo que de que creciendo dentro de otra espiritualidad ajena y poder representar algo tan así dentro del cristianismo, igual son creo que estas aperturas, insisto, a lo que escapa a nosotros, ¿no? Como no puedes poner estas medidas estrictas, no puedes imponer como esta educación estricta para la representación de un arte cristiano, porque considero que hay muchas cosas que escapan y eso no va a mermar la representación de este arte cristiano. Entonces, igual para mí tiene muchísimo, o sea, considero como muy importante esta representación del éxodo, porque, insisto, la huida de Egipto tiene su presencia dentro de la vigilia, dentro de la Pascua judía, o sea, es importante la Pascua judía pensada en este contexto, y después esta parte de la resurrección y cómo el cristianismo viene a resignificar esta Pascua, ¿no? Con la resurrección de Cristo. Entonces, pensar como el cristianismo dentro del judaísmo siempre va a ser muy provocativo porque aunque, insisto, está este vínculo como hermanos, pues sabemos que el judaísmo no va a aceptar el cristianismo y el cristianismo obviamente va a tener que debatirle muchas cosas al judaísmo cuando nace del mismo. Y quizá esto también me evoca un poco como a la primera imagen que les puse, no sé si ustedes la recordarán, del Cristo del Holocausto que hacía Matías Goeritz y que también apelaba como a esta parte, ¿no? Como de ser provocador, de, a ver, ¿por qué si estamos hablando de cristianismo me metes al judaísmo? Porque pues tiene todo que ver en este sentido histórico y significativo, tienen todo que ver y pues eso es un poco como dentro de la biografía de Marc Chagall. Si ustedes gustan, podemos hacer un curso únicamente de Marc Chagall o de lo que ustedes quieran, porque considero que cada arte, cada artista, cada representación da para muchísimo. Y pues desmenuzándolas encontraremos un montón de cosas y significados
que van a generar muchísimas otras provocaciones. Y pues bueno, esto es lo que Marc Chagall, un mínimo fragmento de lo que Marc Chagall expresaba dentro del arte cristiano. Y bueno, finalmente quise poner esta representación que está igual más cercana porque este artista, Javier Marín, es un artista mexicano, es hermano de Jorge Marín, ya conocemos toda esa familia Marín que tiene dentro del arte igual muchísima relevancia, e insisto, igual cabría como leer, ver que también, insisto, ¿no? Como estas familias de artistas y familias que tienen como encargos importantes o representaciones importantes, se lee políticamente, socialmente y económicamente acerca de la representación. Bueno, esta es una representación de un retablo muy contemporáneo, es el retablo de Zacatecas, su reconstrucción, estuvo a cargo de este artista, Javier Marín. No sé, ¿a qué les remite este retablo? Listo. ¿Qué ven como de similar, diferente a los retablos quizá que tenemos como, que consideramos como artísticos, que tiene este con otros? ¿Nada? Bueno, Javier Marín bautizó, según su obra, su proyecto, como un neobarroco, un barroco contemporáneo, un arte que apela a este barroco que conocemos. Y bueno, no sé, que había como decir muchas cosas. Obviamente vamos a encontrar este retablo tallado de madera y bañado en oro, eh, que es muy similar a los retablos anteriores, obviamente ya con ciertas particularidades que pues obviamente sabemos que lo hacen, no sé, no quiero decir extremadamente, pero o sea, que lo hacen inmediatamente pensando como en esta aproximación, pues contemporáneo, ¿no? Que obviamente nos dice que por muchísimas razones no es un barroco del siglo XVII o del siglo XVI, pero sí es sí como que remite esta parte del barroco. Yo no sé, no estaría como tan de acuerdo en llamarlo neobarroco, creo que es una provocación, porque insisto, las corrientes artísticas no parten de estilos, sino como de todo un pensamiento y toda una construcción en tiempo y espacio, pero bueno, Javier Marín así bautizó su proyecto y pues vale. Aquí lo que cabría resaltar es que dentro de sus esculturas son igual tallas a madera. Aquí podemos ver a la Virgen con el niño. Insisto, Javier Marín igual es como uno de los artistas plásticos mexicanos más reconocidos, o quiero decir, más exhibidos. Insisto, creo que en México, creo que va a sonar a comercial político, pero en México hay talento, solo falta apoyarlo, pero pues obviamente si no tienes un apellido influyente, quizá aquí yo estoy ya dejando ver como mucho mis posturas, pero si no tienes un apellido influyente o si no tienes como cierto reconocimiento social por tu posición política y económica, shalala, pues obviamente no te van a encargar como sea tan fácil que hagas el retablo de cierta catedral importante, ¿no? Entonces, igual, yo solo lo pongo como provocación, ya para que si quieren investigar quién es de fondo Javier Marín, pues ya es una tarea que será muy personal. Y pues, ay, perdón, ya me distraje con el perro de Ruth. Está precioso Ruth, perdón, ya cierro el paréntesis. Y bueno, este artista, no voy a decir que su obra creo que cumple dentro de estas categorías acerca del arte por el culto, creo que sí,
eh, considero que pensándolo dentro de este constructo de cómo debe ser el arte sacro, estoy de acuerdo en que es un arte, pues que sí, que remite a la sacralidad. Es un arte, obviamente, que está ya pensando lo que es un retablo, pensado como un retablo, pues obviamente es un arte hecho para expresar esto, ¿no? Sí, me parece como una obra importante contemporánea porque pues permite ver eso, ¿no? La contemporaneidad del arte religioso. Insisto, creo que hay mejores proyectos, creo que igual que habría como explorar otras posibilidades, pero pues no soy quien para decirlo y no podría como señalar a alguien y decir, este lo hubiera hecho mejor porque pues desconozco. Pero bueno, este es uno de los proyectos más cercanos que se tiene. Insisto, este es el retablo de la Catedral de Zacatecas. Obviamente es una reconstrucción porque el antiguo retablo se perdió. No sé si ubicarán, igual no encontré como fotos, pero dentro de, por ejemplo, la iglesia que está en el centro de Tlalpan, San Agustín de las Cuevas, que Mario conocerá muy bien. Entonces, esta iglesia obviamente también tenía un retablo barroco precioso que se incendió y se perdió, y pues con lo que quedó un poco se reconstruyó y se hizo un retablo más moderno y bueno, que apela igual, no sé, me remite un tanto también como a las obras de Matías Beritz. Y pues si pueden buscarlo, háganlo. Yo tenía en el archivo, pero ya las perdí, fotos viejísimas de cómo era antes el retablo de San Agustín de las Cuevas. Pero igual, me imagino que incluso buscando en internet se pueden hallar. Pero sí, son este tipo de transpolarizaciones. Considero que sí hay vigencia en el arte contemporáneo, obviamente un tanto desconocida. Incluso la Basílica de Guadalupe es una muestra de arte contemporáneo, pero igual habría como que pensar en estas nuevas manifestaciones. Y finalmente, bueno, esto era todo lo que tenía yo hoy para hoy. Pero ayer en la noche, uno de mis compañeros me envió un video y quiero compartírselos porque se hizo una catedral en Rusia, en Moscú, Rusia. Es la nueva catedral militar. Apenas se inauguró ayer en la tarde. Tuvo el rito para inaugurarla, para sacralizarla. Y esta nueva catedral tiene el nombre es la Catedral Militar de Moscú para las Fuerzas Armadas. Creo que en Rusia es el único lugar donde podemos pensar que se edifica una catedral a las Fuerzas Armadas, pero bueno, sí están viendo ya mi pantalla, ¿verdad? Y esta parte de Facebook. Ok, espera, déjenme lo regreso, viendo el audio, para que la puedan apreciar. Todavía no hay fotos, bueno, no he encontrado fotos en línea, como que la remitan, y por eso no las he puesto, pero wow, creo que esto es lo más cercano al arte contemporáneo porque, pues, insisto, apenas fue inaugurada ayer, pero sí, esta catedral está impresionante, impresionante. Obviamente esta es la fachada, entonces cómo se constituye por fuera. En el ábside, que es la parte como donde está el retablo, el fondo, está la representación de un Cristo resucitado, que es este. Este es el ábside. Insisto que dentro de la iglesia de Moscú está como esta parte de el arte, el cristianismo ortodoxo. Vean esta también representación del icono de la imagen de Jesús. El arcángel, no sé si me puedo regresar ahorita. Ustedes recordarán que hablaba de esta parte de que el arte bizantino, el arte ortodoxo, pues quedó, no quiere decir en un estancamiento, pero su representación quedó igual, ¿no? Y aquí lo podemos ver, aunque es un arte contemporáneo y lo podemos tal vez traducir por quizás las figuras un tanto más estilizadas, finalmente, o sea, siguen siendo, aquí tenemos a la Virgen María
a la Virgen Teotocos. O sea que son representaciones ya muy estrictas de las que abordamos en sesiones pasadas. Quiero regresar para que vean el iconostasio. Ustedes recordarán que les hablaba que el iconostasio es lo que separa el altar del público, de la gente, y hablábamos de que existen 3 puertas, ¿no? Y a ver, lo voy a regresar solo para que, a ver si lo ven, si alcanzan a ver el iconostasio. Aquí está. Obviamente ya no tenemos este iconostasio tan oculto como se los presentaba anteriormente, pero pues esta es la misma idea de las 3 puertas que separan. Aquí se ven. Sí lo aprecian, a ver, perdón. Estas 3 puertas. Aquí ya se ve totalmente. Y bueno, espero encontrar más fotos, porque insisto, todavía no hay como demasiadas, para que puedan apreciarlo, porque igual creo que aquí para hacer un trabajo iconográfico hay muchas cosas que ver y que analizar. Pero efectivamente, esta es una muestra de arte contemporáneo y bueno, pues creo que esto sería todo por hoy. Quizá hay muchas cosas que discutir, muchas cosas que pensar. No sé, me gustaría igual si ustedes... es en Moscú, Rusia, Emanuel. La catedral es de Moscú, Rusia. Ya saben, Moscú tiene mucho espacio para seguir haciendo estas cosas. Aquí sí cabría pensar en dónde las metemos. Pero bueno, o sea, creo que ya voy a dejar al descubierto mi privacidad. Y es, creo que importante reflexionar como el rumbo, sobre todo como para quienes profesan la fe cristiana, acerca del rumbo que tiene, que debe tomar el arte, ¿no? Y pensando en estas nuevas manifestaciones, creo que igual ha habido muchas provocaciones acerca de... no sé si ya dejé de compartir mi pantalla, ya, ¿verdad? Acerca de lo que, cómo se manifiesta el arte cristiano. Algo de lo que comentábamos mucho con Mario y que me hacía esta provocación cuando le comentaba acerca de mi tema de tesis, era como pensar estas nuevas formas de ver las narrativas. Y quizá igual cabría pensar si Dios nos hablaba de que su imagen no era si la imagen de Dios no era representable, ¿por qué no buscarla en otros aspectos, en otras formas, en otras cuestiones? O sea, dentro de esta idea de la representación. Finalmente, considero que, pues, si bien existe como esta crisis, pensándolo dentro de esta religión de la fe católica, ¿por qué no buscar esas aperturas? Y creo que ya lo mencionaba Mario, ¿no? O sea, buscar estas aperturas acerca de buscar esos vínculos que muevan y motiven e inspiren nuevamente el misterio cristiano para la representación. Creo que finalmente, pues, por eso ha perdido relevancia el arte cristiano, el arte religioso, pero bueno, digo, es parte de nuestra sociedad y obviamente creo que tenemos muchísimas otras manifestaciones artísticas que escapan dentro de esta categoría y quizá nos remitan más como esta experiencia, no quiero decir sobrenatural, a esta experiencia mística que no tiene que ver precisamente con estas partes del arte cristiano.